Con 19 leyes aprobadas de entre 48 que fueron definidas como prioritarias en abril pasado, terminó el año 2018 para la Asamblea. El escándalo por el cobro de diezmos fue el tema que copó la agenda legislativa, mientras que en los primeros días de este 2019 se conoció el millonario gasto en publicidad durante la presidencia de Gabriela Rivadeneira. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida al doctor Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y principal del Observatorio Legislativo. Doctor Espinel, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Freddy, muy buenas noches y muy buenas noches a su distinguida audiencia. Vamos a hablar del tema legislativo a manera de una evaluación de 2018 y cuáles son las perspectivas de 2019. Algo ya nos leyó María del Carmen respecto de la producción legislativa y los escándalos que se produjeron en 2018, escándalo de diezmos que ha trascendido a 2019, porque este es el primer escándalo de 2019, el que hace relación a diezmos y que ahora afecta a una legisladora de la oposición, del movimiento Creo. No sabemos, no somos jueces, pero hay la acusación que está presente precisamente el día de hoy. Su ex asesor hizo formal la denuncia en Fiscalía, Marcelo. Así es, tuvimos una asamblea durante el año 2018 que sobre todo actuó en base a la coyuntura. Se presentaban casos de corrupción, tuvo que activar procesos de fiscalización no del todo exitosos y así también se vio envuelta en este lamentable hecho de diezmos dentro de la Asamblea Nacional. Creo que esta actuación coyuntural de la Asamblea Nacional fue uno de los factores que impidió que puedan cumplir con la agenda que precisamente se señalaba al inicio de esta entrevista. Estos 48 proyectos de ley que había planteado ambiciosamente la presidenta del Parlamento. Esto sumado también a la cantidad o a las mayorías móviles existentes dentro del Parlamento, que se dio debido a la integración de distintos movimientos de distintas bancadas dentro de la Asamblea Nacional. 44 asambleístas al menos renunciaron a sus organizaciones políticas o se convirtieron en asambleístas independientes, pasaron a ser parte de otras bancadas. Es decir, que este transfugismo político dio como resultado también que tengan que generar mayor cantidad de consensos, de conversación dentro del Parlamento y que no siempre existió. Casi el 30% de los miembros de la Asamblea ha tenido algún tipo de diferencia con su tienda política. Por supuesto que sí. Increíble. Y recordemos la diferencia más fuerte se dio precisamente al inicio del periodo legislativo en 2017, cuando la bancada oficialista de Alianza País, que estaba integrado por 74 legisladores, prácticamente se dividió en dos y de esta manera solo 29 quedan ahora conformado la autodenominada bancada de la Revolución Ciudadana, que de una u otra manera es cercana al correísmo, y otro grupo de legisladores un poco más cercanos al morenismo. En materia legislativa también llegó a cerca del 30%, algo más del 30% de las 48 leyes que se propuso la presidenta de la Asamblea. En materia de fiscalización, usted, doctor Espinel, ¿cree que ha habido suelo fértil a diferencia de los 10 años últimos pasados de la función legislativa? Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Durante el año 2018 se plantearon 7 solicitudes de juicio político, de las cuales 3 quedaron en el limbo jurídico. 2 fueron procesos exitosos que terminaron con la censura y destitución, en este caso en contra de Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación, y Carlos Vaca, ex fiscal general del Estado. 1 que no consiguió los votos necesarios en el Pleno, que fue la censura, o más bien el pedido de fiscalización, destitución en contra del ex ministro de la Torre, y 1 que se encuentra en trámite, que es el seguido en contra del ex procurador general del Estado, el doctor Diego García, que ese aún se encuentra en trámite. Esto creo que nos da 2 aristas de análisis. La una es que los procesos de fiscalización que realizaba la Asamblea Nacional, en este caso específico de juicio político, terminaban siendo bastante tardíos en relación a la acción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por ejemplo. Estaba un paso adelante el Consejo de Participación. Por supuesto, Carlos Ochoa ya había sido destituido por parte del Consejo Transitorio y en ese momento la Asamblea Nacional establecía únicamente su censura porque no podía destituirlo. En el caso de Gustavo Yalc fue prácticamente idéntico.
se dio un limbo jurídico dentro de la comisión de fiscalización, no se sabía a ciencia cierta cuál era el número de votos necesarios y actuó el Consejo Transitorio. ¿Y esto era intencional a su criterio o es que realmente los tiempos le jugaban una mala pasada a la Asamblea? Porque obviamente perdió protagonismo político. Por supuesto que sí, pasó a ser un actor secundario de la Asamblea Nacional cuando dentro de un Estado democrático la Asamblea Nacional es el llamado a ser el primer poder del Estado. Lastimosamente en Ecuador no sucede así. Y creo que esto deja en evidencia, más que una intencionalidad, la gran cantidad de falencias que tiene la ley orgánica de la función legislativa. Ley que requiere una inmediata reforma para que no solo se garantice que los procesos de juicio político se realicen de manera adecuada, sino también, por ejemplo, que estos casos de diezmos y otros casos de corrupción que pueden darse dentro de la Asamblea Nacional no vuelvan a suceder. Eso le iba a preguntar justamente. La Asamblea entonces queda debiendo en temas de fiscalización y en su lucha, su rol de lucha contra la corrupción, tomando en cuenta justamente eso, estos escándalos que se han dado por la cuestión de diezmos. O esto quedaría como solamente un espejismo, algo que se hizo para mantener a la ciudadanía, digamos, pensando que sí estaban cumpliendo con ese rol. Yo creo que el análisis hay que hacerlo integral. Tampoco podemos decir que la Asamblea Nacional simplemente no ha hecho nada y que el caso de diezmos debe ser totalmente decidor para decir que nuestra Asamblea Nacional no ha realizado un trabajo adecuado. Creo que sí se ha trabajado de manera responsable y tal vez no suficiente para todos los sectores en otro tipo de áreas, como por ejemplo cuando hablamos de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, cuando hablamos de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Educación Superior. Siempre los ciudadanos, con el pasar del tiempo, nos vamos a volver mucho más críticos, más exigentes, y eso es positivo para el desarrollo democrático, que exijamos más de nuestros gobernantes y de nuestros representantes, y eso deben tomarlo de esa manera los políticos. El hecho de que los ciudadanos estamos controlando su accionar para que cada vez el debate legislativo y por ende la calidad legislativa y en el ámbito de fiscalización sea cada vez mejor. Ahora, ¿cómo evalúa usted, doctor Espinel, el tema político? ¿Se han equilibrado las fuerzas dentro de la Asamblea Nacional partiendo del cisma del movimiento de gobierno Alianza País y siguiendo con la salida de algunos legisladores de sus movimientos y organizaciones políticas? Yo creo que esto debe llamarnos a la reflexión como ecuatorianos, porque la salida de varios parlamentarios de las tiendas políticas con las cuales pudieron llegar a la Asamblea Nacional y su paso hacia otras organizaciones políticas que podrían ser incluso ideológicamente totalmente opuestas, es algo que llama mucho la atención y que no debería darse, porque el ciudadano vota no solo por el individuo, por nuestro sistema de elección en base a voto unipersonal y también el voto en plancha, sino también por la ideología del partido político. En ese sentido, pues, por ejemplo, llamaba la atención, para no fijarnos únicamente en el caso de Alianza País, la alianza Creo Suma. Una alianza que iba a ser la segunda fuerza dentro de la Asamblea Nacional, que quedó totalmente fraccionada en los inicios del periodo legislativo y que ahora simplemente, en el caso de Suma, junto al PSC, actúan como mayorías móviles. Y eso es lo que ha impedido que se llegue a consensos dentro de la Asamblea Nacional. El PSC en ciertos casos vota con el gobierno, no vota con el gobierno, no se ve una línea clara de oposición, lo mismo sucede en el caso de Suma. Entonces, creo que eso debe llamarnos a la reflexión, como mencionaba a un inicio, para que el momento en el cual nosotros elijamos a nuestros representantes, tratemos de ejercer nuestro derecho al voto informado, conocer realmente qué es lo que representan las organizaciones políticas y qué es lo que buscan los candidatos. Creo que aquí puede existir la posibilidad de que se trabaje en lo que se está trabajando en Guatemala. Ni siquiera estamos poniendo un ejemplo anglosajón, sino Guatemala, que establece la prohibición del transfugismo político. Esto quiere decir que aquellos candidatos que llegan con determinada fuerza política tienen que mantenerse en esa fuerza política durante el ejercicio del cargo. Esto obliga a las organizaciones políticas a una cosa, a respetar el derecho a la disidencia que puede existir dentro de las organizaciones políticas, que eso también es sano, que los representantes puedan manifestar una opinión contraria a la que dicen el resto de sus compañeros dentro de la organización. ¿Usted considera que se va a orientar su actuar en los próximos meses de cara a las próximas elecciones seccionales, tomando en cuenta los intereses de
de los partidos políticos? Miren, ¿qué es lo que yo creo dentro de esa misma línea? Más de 10 legisladores, 15 legisladores salieron ya de la Asamblea Nacional, han renunciado a sus cargos para poder postular a cargos de los gobiernos autónomos descentralizados. Esperemos que la Asamblea Nacional durante estos 3 meses de campaña que vienen, de la pre-campaña y la campaña, se dedique a ejercer sus actividades de acuerdo a los más altos intereses del país. La situación de inestabilidad que vive el país en los últimos años es preocupante y requiere una Asamblea Nacional responsable y que actúe acorde a los más altos intereses ciudadanos. Lastimosamente, ojalá no suceda lo que ha sucedido en periodos legislativos anteriores en los que la Asamblea Nacional se desconectaba de la realidad nacional y por el contrario, se dedicaba a aprobar resoluciones en las que se enaltecían los valores de distintas circunscripciones, en este caso territoriales a nivel de ciudad, para de una u otra manera aportar a las candidaturas que tenían sus compañeros de bancada. Ahora, doctor Espinel, usted al hacer alusión a estos cerca de 15 legisladores que salieron de la Asamblea para optar por otro cargo de elección popular, ¿no cree usted que debería haber una reforma que les impida hacer eso si ya recibieron el voto ciudadano como asambleístas, que cumplan aquello y que dejen a otros ciudadanos la posibilidad de administrar las ciudades, las provincias, porque de lo contrario parecería que solamente ellos lo pueden hacer? Yo creo que el debate puede ser muy amplio. Hay otra postura que establece que para que no se produzca esto, debería permitirse la reelección indefinida en Asamblea Nacional, considerando que la figura de reelección indefinida es totalmente diferente dentro de un parlamento que dentro de la presidencia de la República. Aquí juega mucho la experiencia, por supuesto que sí, en el parlamento se requiere experiencia. Entonces, hay varios legisladores que están conscientes de que ya no tienen posibilidad de reelección en el 2021 y quieren aprovechar el capital político generado para mantenerse en la política. Y aquí hay algo que llama la atención. Esperemos que estos candidatos precisamente hayan hecho esta movida por su afán de servir a la ciudadanía y no para seguir lucrando de la política como únicamente un espacio en el cual ellos quieren mantener poder y garantizar el hecho de mantener Ahora, también dinero. son estrategias de los partidos políticos para mantenerse en el juego, por ponerlo de alguna forma. Por supuesto que sí. Recordemos que el Código de la Democracia también establece sanciones a los partidos políticos que no lleguen a una votación determinada. Y existen asambleístas o exasambleístas que renunciaron, que son altamente conocidos por la ciudadanía y que seguramente podrán llegar a ocupar una dignidad en gobiernos autónomos descentralizados. Las reglas del juego son estas, y yo creo que esta pequeña conversación que estamos manteniendo es positiva en el sentido de que ya se está hablando que de cara al 2021 tiene que reformarse el Código de la Democracia, no solo en este punto, sino también creo que en varios aspectos referentes a transparencia electoral, al financiamiento de las campañas políticas, y que de esta manera lo que se logra es tener elecciones democráticas, transparentes y justas. Doctor Espinel, ¿qué se le viene a la Asamblea para 2019? ¿Cuáles son los principales retos y acontecimientos que tendrá que enfrentar la Asamblea en este año? Bueno, creo que la ciudadanía se quedó al tanto de el primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y que claro, contienen un sinnúmero de reformas, pero hay 2 puntos muy controversiales que han llamado la atención de la sociedad, como son la despenalización del aborto en casos de violación, así como también permitir el consumo de cannabis para usos exclusivamente medicinales. Asimismo, otra de las reformas que sigue pendiente y que se llama la atención de la Comisión de Justicia es la Ley Orgánica Anticorrupción, que precisamente lo que busca es que esta lucha contra la corrupción no se quede únicamente en palabras ni que se convierta en una cacería de brujas, sino que precisamente se pueda sancionar a aquellos que han cometido casos de corrupción y que estos capitales que pudieron haber salido del país puedan ser recuperados de la manera más efectiva posible. Sin duda, existe una gran cantidad de normas que lo que buscan es garantizar la plena vigencia de los derechos, pero independientemente de la agenda que establezca la Asamblea Nacional lo que debe considerar son nuevos procesos en
materia de legislación, procesos que se están llevando a cabo en otros países y que son llamados como un modelo de gestión de parlamento abierto. Es decir, que la discusión de las leyes no se quede únicamente entre los asambleístas, sino que se invite a sectores sociales, a sectores académicos, a sectores privados, para que la discusión de las normas pueda ser mucho más rica y que al momento de aprobarlas, esta tenga no solo menor resistencia por parte de la ciudadanía, sino también que estas cuenten con una mayor legitimidad, pues al haber sido discutidas entre amplios sectores, van a contener una mayor cantidad de recursos intelectuales de la ciudadanía. Interna y administrativamente a la Asamblea le corresponde renovar sus autoridades, presidente, vicepresidentes, consejo de administración, de administración legislativa y todas las comisiones. Por supuesto que sí, ese creo que es el mayor reto de cara a mayo del año 2019. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que todas las autoridades de la Asamblea Nacional tienen que ser renovadas cada 2 años. Hay que recordar que la presencia de Elizabeth Cabezas en la presidencia del Parlamento únicamente se iba a dar para suplir la ausencia después de la destitución de José Serrano. Es decir, que Elizabeth Cabezas también podría optar por la reelección en la presidencia de la Asamblea Nacional y eso tendrán que decidirlo los legisladores. Sin embargo, además de poner atención en las caras visibles de la Asamblea Nacional, debemos estar muy atentos a la elección de los presidentes de las comisiones. Precisamente lo que sucedió al inicio de este periodo legislativo es que los presidentes de las comisiones representaban a la bancada correísta y que después se convirtieron algunos de ellos en topes, en obstáculos para el correcto trabajo de las comisiones. Entonces esperemos que la elección de los nuevos representantes de los presidentes de las comisiones realmente sea consensuada entre los miembros de cada una de estas y que garanticen el debate legislativo, que garanticen el trabajo de estas comisiones, porque si no, seguiremos ralentizando el debate de las leyes y seguramente nos veremos, mis amigos, en un año diciendo que la Asamblea Nacional nuevamente nos queda debiendo. Una rápida evaluación del trabajo de la Asamblea en 2018 y las perspectivas para 2019. Es el doctor Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y principal del Observatorio Legislativo. Doctor Espinel, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.